Uno de los recuerdos más claros que tengo de mi infancia es Punta del Este. Mis abuelos maternos eran de esa costumbre religiosa de ir todos los veranos al mismo lugar, como si ahí el tiempo no pasara. Para ellos, vacaciones no significaban hoteles de lujo ni excursiones, sino una cosa muy simple: levantarse temprano, tomar mate y bajar al muelle con las cañas de pescar. A mí, al principio, no me entusiasmaba tanto la idea. Era un nene inquieto, más interesado en correr, gritar, jugar, meterme al agua. Pero con los años, esos rituales se me fueron quedando pegados al cuerpo. El ruido de las olas chocando contra la madera, el viento salado en la cara, la paciencia silenciosa de mi abuelo sosteniendo la caña, todo eso se me metió en la sangre. Ese verano yo tenía 8 años. Era uno de esos días raros en los que el cielo está cubierto pero no termina de llover, en los que todo se ve gris y pesado. No era un día para la playa y mis abuelos no querían ir. Decían que el mar estaba feo, que mejor nos quedáramos en casa, que no valía la pena. Pero yo insistí tanto que al final accedieron, con esa resignación dulce que tienen los abuelos cuando quieren ver feliz a su nieto. Nos subimos al auto y fuimos hacia un balneario más alejado del centro, un lugar al que no íbamos nunca, Punta del Chileno. El camino hasta ahí ya se sentía distinto, menos gente, menos ruido, más viento. Las casas se volvían más escasas, más viejas, todo parecía más apagado. Cuando llegamos, lo primero que vi fue el mar. No era el mar tranquilo de los otros días, era un mar oscuro, pesado, con olas enormes que parecían levantarse demasiado altas para ser reales. Recuerdo que me dio una mezcla rara, algo entre miedo y fascinación, pero igual bajamos. Mi abuelo hizo lo de siempre, clavó el pie de la caña en la arena con una fuerza ritual, casi solemne. Mi abuela, con manos rápidas, abrió la sombrilla y la giró varias veces hasta acomodarla contra el viento. Todo estaba como siempre, pero el ambiente era distinto. El mar estaba revolviendo cosas. No lo supe explicar en ese momento, pero no era típico ver tanto objeto en la orilla. Las olas traían flores, pedazos de madera, velas apagadas, cosas que no parecían basura, parecían puestas ahí a propósito. Yo caminaba cerca de la orilla, mirando, curioseando como cualquier nene, y entonces lo vi, un pequeño plato de cerámica. Era blanco, sencillo, y en el centro tenía el dibujo de un niño. No era un dibujo infantil, era algo más serio, más simbólico. No entendí por qué, pero me llamó muchísimo la atención. Lo levanté. Sentí algo raro. No sabría decir si era frío, si era pesado, si simplemente era esa intuición que tienen los chicos cuando algo no está bien. Pero igual lo guardé. Me lo metí contra el pecho, abajo de la remera, como si fuera un tesoro secreto. No se lo dije a nadie. Más tarde llegó una familia, un matrimonio mayor y una pareja joven con un bebé en brazos. No parecían turistas ruidosos. Se notaba que estaban ahí para algo más tranquilo, más íntimo. Se instalaron algo alejados de nosotros. Seguía nublado, pero por unos minutos el cielo se abrió. Y fue ahí cuando mi abuela me dijo que fuéramos a mojarnos los pies. Caminamos hasta la orilla. El agua estaba helada, oscura, pesada. Me agarré de su mano y empezamos a reírnos, porque parecía un juego. Las olas nos mojaban los tobillos, las rodillas, y de repente algo nos empujó. No fue una ola común, fue como una fuerza directa contra el cuerpo. Sentí que el piso desapareció bajo mis pies. Mi abuela también cayó. Los dos nos tiramos hacia atrás, desestabilizados, empapados de golpe. Salimos del agua riéndonos primero, nerviosos después. «Qué ola rara», dijo mi abuela, y ahí decidimos no seguir. Volvimos al lugar de la sombrilla. Mi abuelo ni siquiera se había dado cuenta. Seguía mirando la caña, concentrado. Pasaron unos minutos, hasta que escuchamos los gritos. Al principio pensé que era un juego o alguien llamando a alguien más, pero no. Eran gritos de desesperación, de dolor, de esos que no se confunden con nada. Mi abuela se levantó primero, yo fui atrás. La familia que había llegado estaba deshecha en la arena. Lloraban, gritaban, se tiraban de los pelos, y ahí lo vi, un hombre mayor, saliendo del mar, con el cuerpo sin vida de un bebé en brazos. Ese momento quedó congelado en mí para siempre.
el pelo mojado del hombre pegado a la frente, el agua escurriendo de la ropita del niño, el silencio que se abrió alrededor, el mar, al fondo, moviéndose igual que siempre, como si nada hubiera pasado. Nadie entendía nada. Esa noche nadie volvió a hablar del tema. Volvimos a casa en silencio. Yo tenía el plato escondido. No dije nada. Solo lo miraba a escondidas, apoyado sobre la mesa de luz. Al día siguiente, mi abuela estaba leyendo el diario. Le temblaban las manos. El titular hablaba de lo mismo que habíamos visto. Decía que un hombre mayor había intentado sacarse una foto con su nieto de espaldas al mar, que una ola lo había sorprendido, que el bebé se le había escapado de las manos, que la corriente lo arrastró mar adentro, y entonces leí el nombre. El bebé se llamaba igual que yo. Ese fue el momento en que algo dentro mío terminó de romperse, y ahí empezó todo. Después de lo que pasó en esa playa, algo se me quedó pegado. No era un recuerdo solamente, era una sensación física, como si el agua se me hubiera metido adentro y ya no quisiera salir. Yo era chico, pero empecé a notar cosas que antes no me pasaban. A la noche, por ejemplo, empecé a despertarme sin saber por qué. Abría los ojos y escuchaba algo, no voces, agua, como si alguien estuviera moviendo el agua dentro de un recipiente gigante, pero no había ningún recipiente. El sonido parecía venir de la pared, del piso, de mis propios oídos. Me quedaba quieto, helado, escuchando ese vaivén suave, casi como una respiración. Una noche me levanté de la cama y caminé hasta la cocina. Lo hice como en automático, medio dormido. Había un vaso sobre la mesa, el agua estaba completamente quieta, pero, aún así, formaba pequeñas ondas, como si algo invisible respirara dentro. Otra vez soñé que estaba parado en medio del mar, de noche. No veía nada. Todo era negro. Solo escuchaba el movimiento del agua debajo de mis pies. Y en el sueño yo sabía algo. Si miraba hacia abajo, algo me iba a mirar de vuelta. Nunca miré, pero el día que todo realmente sobrepasó los límites fue una noche en la que ya no supe si estaba despierto o dormido. Me dio una parálisis del sueño. No podía moverme, ni los brazos, ni las piernas, ni siquiera el cuello. Lo único que podía mover eran los ojos. Sentía mi cuerpo pesado, completamente aplastado contra el colchón, como si algo invisible me estuviera sujetando desde todos lados. Y entonces la vi. En la esquina de mi habitación había una criatura. No caminó, no apareció de golpe. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado observándome desde ese rincón. Su piel estaba cubierta de escamas brillantes, entre tonos azules y verdes, como si reflejaran la luz de algo que no estaba en este mundo. No eran escamas de pez común, eran más grandes, más irregulares y parecían moverse apenas, como si respiraran. Me miraba fijamente, sus ojos no parpadeaban, eran profundos, oscuros, pero con un brillo extraño, como la superficie del mar cuando la luna lo toca. Levantó una de sus manos, era una mano humana, pero no del todo. Los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados, y entre ellos había una membrana muy fina que se estiraba al abrirlos. Me hizo un gesto lento, como si estuviera pidiéndome algo, pero yo no sabía qué. No podía hablar, no podía gritar. No podía ni siquiera tragar saliva, solo podía mirarla, completamente paralizado, sintiendo cómo el miedo me apretaba el pecho. Y entonces lo sentí, el olor. El cuarto empezó a oler a mar, no a un mar limpio, a un mar pesado, a pescado, a sal concentrada, a algo que lleva días pudriéndose en el agua. El olor era tan real que sentí ganas de vomitar, pero no podía moverme. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a salir del pecho. La criatura seguía mirándome, con la mano levantada, esperando. No hablaba, no se movía más, solo esperaba, y en algún punto entendí. Estaba pidiendo algo que yo no sabía cómo dar. Cuando finalmente pude volver a moverme, me levanté de golpe de la cama, empapado en sudor, con el corazón desbocado y las manos temblando. La criatura ya no estaba. El cuarto volvió a ser mi cuarto, pero el olor se quedó un rato más.
Ese fue el momento en que supe que ya no podía seguir callado. Esa misma noche desperté a mis abuelos. Los llamé, les dije todo. Les conté que escuchaba agua, que soñaba con el mar, que veía cosas, que algo me miraba por las noches. Les conté sobre la criatura, sobre su mano levantada, sobre el olor, y fue ahí cuando lo vi en sus caras. Ellos ya lo sabían. No exactamente qué, pero sabían que algo no estaba bien. Ese fue el punto de quiebre. Ese fue el momento en que dejaron de pensar que era solo un niño imaginando cosas. Y fue el momento en que tomaron la decisión de buscar ayuda. Después de contarles todo a mis abuelos, tomaron una decisión que yo no esperaba. Me llevaron con una mujer que vivía cerca del mar. Su casa estaba vieja, castigada por el viento salado, con las paredes marcadas por la humedad. La gente del lugar la llamaba bruja, aunque nadie lo decía en voz alta. Apenas me vio, frunció el ceño. No preguntó qué me pasaba, no pidió explicaciones, solo dijo: «Ustedes tienen algo que no les pertenece, algo que fue sacado del mar». Mis abuelos se miraron entre ellos, confundidos. No entendían de qué hablaba. Nunca habían tomado nada, nunca habían hecho nada raro. Y ahí ocurrió. Un recuerdo me cayó encima como una ola. El plato. Lo vi en mi mente. El plato de cerámica. El dibujo del niño. Mis manos pequeñas tomándolo de la arena. Recordé que no lo había devuelto, que lo había escondido, que lo tenía guardado en mi cuarto. Nunca se los había dicho. La mujer me miró en silencio. «Ya lo recordaste», susurró. Luego se volvió hacia mis abuelos. «Eso no es un objeto común. Le pertenece al mar y le pertenece a una entidad». Se inclinó un poco hacia nosotros. «Su nombre es La Manja». Ese nombre me atravesó el pecho. La Manja. No sabía por qué, pero lo sentí como algo antiguo, pesado, real. La mujer explicó que la Manja no era un espíritu cualquiera, ni un dios como los que se mencionan en los libros. Era algo más viejo, algo que vive en el mar y que recibe lo que se le entrega. Eso era el plato, una ofrenda. Por eso todo había empezado. La mujer fue clara. «Tienen que devolverlo, pero tiene que ser bien». Dijo que tenía que ser en una noche de luna llena, que yo debía estar ahí, que el mar debía estar en calma y despertar. Esa noche llegó. Fuimos los tres, mis abuelos y yo. La bruja iba adelante, caminando lento. La playa estaba vacía. El viento soplaba fuerte. La luna brillaba como si iluminara solo ese lugar del mundo. Yo llevaba el plato. Las manos me temblaban. La mujer caminó dentro del agua hasta que ésta le llegó a las rodillas. Murmuró palabras que no entendí. No parecían rezos. Eran sonidos antiguos, como si estuviera llamando algo que no quería ser llamado. Me hizo una seña. Me acerqué, miré el mar y solté el plato. En el instante en que tocó el agua, el mar cambió. Las olas se levantaron. El viento sopló con fuerza. El agua empezó a moverse como si algo enorme hubiera despertado justo debajo de nosotros. Y entonces la vimos. No salió por completo, pero una forma enorme se insinuó entre las olas, algo alargado, imposible, con un brillo extraño bajo el agua. Por un segundo juraría que vi escamas. Por un segundo juraría que vi una silueta que no debería existir. La señora dijo: «La Manja». El mar se puso violento. Aire y olas grandes surgieron de un momento a otro y después se calmó. La mujer volvió a la orilla con el rostro serio, agotado. Solo dijo: «Ya se fue». Desde esa noche, todo se tranquilizó. Los sueños con agua desaparecieron. Las presencias se apagaron. Las noches volvieron a ser normales. Volví a dormir tranquilo. Lo que más me impacta, incluso hoy, es pensar cómo algo tan inofensivo como ir a la playa, como caminar descalzo por la arena y jugar con cosas arrastradas por la marea, puede transformarse de un día para otro en algo tan serio. Desde entonces entendí que no todo lo que parece un simple recuerdo de vacaciones lo es, y que a veces el mar no solo trae cosas a la orilla, a veces también se las lleva.